Un gusto, apreciados amigos y hermanos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestras lecciones de esperanza, lecciones que extraemos de la palabra de Dios para llenar nuestra vida de bendiciones con un propósito, exaltarlo a Él y luego ir a compartirlos con otros. Así que qué gusto que nos acompañen. Muchos de ustedes nos ven y nos escuchan de diferentes lugares de Colombia y del mundo. Nuestra gratitud y nuestras oraciones con ustedes. No olviden dejarnos su nombre, decirnos desde dónde nos acompañan para juntos orar por ustedes y conocernos cada vez más y también juntos experimentar y compartir los milagros de Dios. En esta oportunidad, para el tópico que estaremos trabajando hoy, tenemos un invitado que Dios nos ha traído, que nos va a ayudar a enriquecer nuestro conocimiento en relación a este tema. Es el pastor José Torres. Pastor José, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor Gabriel. Es un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo especial para todos los que nos acompañan en las redes y en donde sea que llegue esta transmisión. Gracias. El pastor José Torres es graduado en el año 2014, ¿cierto? De nuestra Corporación Universitaria Adventista, UNAC. Ha trabajado ya en 3 lugares diferentes, 3 distritos, como lo fue el distrito La Ceja, el distrito Itagüí, y Envigado. En donde está actualmente sirviendo al Señor. Estoy en Itagüí ahora. Ok, Envigado primero y luego Itagüí. Sí, señor. Y el pastor, usted lo ven siempre contento y feliz porque es que Dios le regaló una compañera maravillosa de vida que es la hermana Lilia García, a quien saludamos. Gracias por prestarnos aquí a su esposo un ratito. Y vamos a hacer una oración, pastor, para comenzar nuestra lección de esperanza. Hoy, si es tan amable, nos guía, por favor. ¿Cómo no? Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de esta transmisión, de este enlace, de este vínculo y del estudio de tu palabra, hoy vamos a ser fortalecidos en el mensaje que ella tiene. Solo rogamos que tú puedas utilizar nuestras voces para transmitir alguna lección importante para nuestra vida, alguna transformación para alguien que lo necesita. Dirige nuestros pensamientos y las ideas que presentemos en este lugar y permite que sea bendecida cada persona a la que llegue esta transmisión y este enlace. En Jesús, amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, un tema bien interesante. Dios nos llama a nosotros a amarlo, a Él, a amar a los que nos rodean. Pero de manera especial el título que estamos trabajando, el tópico que estamos ahorita desarrollando es, también Dios nos habló de el extranjero que está cerca a nosotros o dentro de tus puertas en muchos casos, ¿no? Sí, señor. Y creo que en el contexto en el que vive el mundo hoy, donde ha habido tantos desplazamientos de muchos lugares, de muchos países, muy seguramente esto es una realidad en la vida de muchos de nosotros, que tenemos algún familiar o algún amigo que de algún país tuvo que llegar y venir y le hemos dado la mano, ¿cierto? Y entonces Dios nos llama a hacer algo especial con esas personas. Y hay un texto que se nos invitaba a que lo reflexionáramos, lo meditáramos. Es un texto que si lo hacemos nos va a ayudar mucho a entender y a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Deuteronomio 10:19 nos dice, amaréis. Y vemos que este término amaréis en Deuteronomio se repite. Es muy importante, pues, el libro del amor, ¿no? Deuteronomio. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Como quien dice, no se les olvide de dónde vienen, ¿no, pastor? Yo pienso que la experiencia que esta lección transmite en esta parte de la Biblia es bastante útil e importante. Yo siempre he creído que la Biblia tiene un sabor diferente dependiendo de la experiencia que cada uno de nosotros vive. No es lo mismo una mamá soltera o una persona o un padre que ha perdido a sus hijos y que están ahora por fuera de la iglesia, leer, no sé, el relato de la muerte de Absalón a una persona que no ha pasado por esa experiencia. Yo creo que hay una gran cantidad, pues, de personas de muchas partes, pero también en este país que tenemos especialmente la crisis de nuestros hermanos venezolanos. Sí, señor. Va a ser un sabor bien especial y bien particular el que ellos van a experimentar al leer esta parte, porque es un poco identificarnos con las experiencias que estas personas viven. Todos hemos tenido o hemos estado cerca de esta experiencia, así que yo creo que lo podríamos vincular muy fácilmente a esta lección. Así es. Es poder como colocarnos en los zapatos, que no es nada diferente a lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿cierto? Correcto. Nos vio perdidos y dijo,
pobrecitos, y colocó un plan de rescate, algo que nosotros nunca pudiéramos haber hecho. Dios lo hizo, Dios lo hace por ti. Tú eres muy valioso y muy importante para Dios, y estamos conectados en este momento porque Dios trae un mensaje para todos nosotros, pero también de manera especial para ti que nos ves y nos escuchas, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo. Hay algo interesante, pastor, en este contexto del pacto que venimos estudiando ahorita al mirar el libro de Deuteronomio, al poder estudiar este libro tan importante. Gran parte de ese libro habla del pacto, ¿cierto? De ese convenio, de ese acuerdo entre Dios y su pueblo. Y en relación a esto hay un asunto importante que nos resalta de Deuteronomio 10, del 1 al 11. ¿Cuál es como ese asunto importante que se nos quiere como enfatizar allí? Sí, me llama la atención mucho este aspecto del pacto y del capítulo de Deuteronomio, porque hay algo que para Dios es fundamental, ¿no? Algunas personas hoy cuestionan este asunto de los pactos, ¿no? Usted sabe que hoy el matrimonio en muchos ámbitos está un poco desacreditado y todo lo demás. Pero el pacto es una garantía segura de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Hay un título bien especial o unas palabras que utilizaban parte de la lección de escuela sabática que decía: circuncidad vuestro corazón, que trata o tiene que ver con ese hecho o con lo que Dios realmente quería que pasara con el pueblo de Israel. El pacto era más que simplemente un acuerdo técnico o mecánico, es algo vivo, es algo que nosotros necesitamos abrazar. Era el verdadero propósito de los ritos que se practicaban en el pueblo de Israel. El riesgo todavía sigue siendo latente en todas partes, ¿cierto? Es fácil uno acostumbrarse a los hábitos de la iglesia, a lo mecánico, a la alabanza, diezmos, ofrendas y todo lo demás, y perder ese sabor especial que tiene el pacto. Y el pacto no tenía tanto que ver con formas religiosas, aunque obviamente las tocaba, sino más que todo con el corazón de las personas, con la transformación de la vida de estas personas. La parte relacional, ¿cierto? De experiencia con Dios, de compromiso con Él, de cercanía, diría yo, con Dios. Profesor, cuando miramos allí Deuteronomio 10, del 1 al 11, pasa algo. Dios le había dado al pueblo unos mandamientos, ¿no? Que había Dios mismo escrito con su dedo, dice la Biblia. El pueblo se había equivocado, se había apartado. Y mire qué interesante, se había apartado luego de que tan solo unos momentos antes hubiese dicho el pueblo a viva voz, de corazón convencido: lo que diga el Señor, eso haremos. Luego de esa experiencia donde ellos se comprometen con Dios, hacen ese pacto con Dios, Moisés es llamado por Dios, tiene que subir al monte y se demora en bajar, y el pueblo arma su fiesta, su situación allí, con ídolos y todo eso. Llega Moisés y entonces rompen esas primeras piedras, tablas de la ley de Dios. Pero me llama la atención, al leer Deuteronomio 10, del 1 al 11, Dios le dice que haga unas segundas tablas. Y entonces ahí hay un mensaje, ¿cierto? Poderoso. Poderoso. ¿Cuál es ese mensaje importante que encontramos allí, pastor? Alguna vez leí que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Es el Dios que, y digo segundas oportunidades aunque realmente está mal dicho, ¿no? Técnicamente, porque segunda oportunidad solo puede haber una, ya la tercera pues sería tercera oportunidad, pero hablo de segundas oportunidades porque Dios es el Dios que nos da muchas veces muchas segundas oportunidades. Y a todos nos da una, a todos nos da una oportunidad. Y una, y dos, y tres, y yo creo que nos identificamos un poquito con el pueblo de Israel, porque ¿quién no le ha pasado que se compromete de manera especial con Dios y levanta su voz en señal de que nunca va a volver a caer? Y tristemente le pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, porque la gran realidad humana es que pues somos demasiado débiles en ese aspecto. O sea, lo más importante de este momento es esa segunda oportunidad que Dios establece. Ese volver a entregar las tablas, es volver a decir: son parte de mi pueblo, son mi pueblo y no los he rechazado, y todavía estoy trabajando en ustedes, aunque a veces nosotros no le permitimos trabajar en nosotros. Así es, porque mire que, pastor, aquí cuando yo leo esto, veo que cuando Moisés baja y ve como en la fiesta que usted menciona, ¿cierto? La rebeldía del pueblo, Moisés rompe, eso significa algo. Así como se rompen las piedras, se había roto el pacto, el acuerdo con Dios. O sea, ya no había ese vínculo especial,
Y no porque Dios lo hubiese roto, no porque Dios hubiera querido hacerlo a un lado, sino porque ellos se habían separado Apartado. de Dios, ¿cierto? Habían quebrantado eso. Y el pastor mencionó algo muy importante y que muchas veces es muy común en nosotros, porque uno puede decir, no, pero el pueblo, ¿cómo va a hacer eso? Pero muy seguramente tú y yo algún día nos comprometimos con Dios públicamente, dijimos, Señor, quiero estar cerca, quiero que mi vida sea tuya, quiero ser un instrumento donde tú me mandes, yo iré. Bueno, y lo hicimos convencidos, lo hicimos sinceros, siendo honestos con Dios, con los que nos rodeaban, pero tal vez hoy hemos fallado. El pueblo falló y aunque somos libres de tomar decisiones, no somos libres de las consecuencias. El pueblo había fallado y ahora venían las consecuencias. Y Dios iban a castigar al pueblo y aparecen unas palabras de Moisés allí. Moisés ora, ¿cierto? Dice, versículo 25, Deuteronomio 9, 25. Me postré ante el Señor, dice la Biblia. Aquí 40 días y 40 noches estuve postrado porque Él había dicho que os iba a destruir. Wow, o sea, una cuarentena, no como la que nos tocó a nosotros de 6 meses, sino una cuarentena de verdad, de Moisés intercediendo por el pueblo que había fallado. Y dice, y oré al Señor, Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que has redimido tú con grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham. Y ahora entonces rescata sus nombres de con quienes Dios había hecho, ¿cierto? Ese pacto también. De quienes ellos eran como herederos de la promesa hechos a sus padres, ¿cierto? A sus antepasados. Son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con grande poder. Y repite esa frase. O sea, los sacaste, tú los has mirado de manera especial, tú has hecho muchas cosas, no los vayas a dejar ahora. Impresionante esa parte, ¿no, pastor? Sí, es impresionante, pastor, porque, miren, eso que pasaba con el pueblo está pasando con nosotros hoy. Dios te está sacando a ti, no sé de qué, o te sacó en algún momento. Hizo algo maravilloso en tu vida y de pronto le hemos fallado a Dios, ¿cierto? En su momento agradecimos por esa manera providencial en que Dios nos rescató de la muerte de pronto, de un accidente, porque a veces cuando vienen situaciones difíciles es que hacemos los pactos con Dios, ¿no? Digo, Señor, si tú me ayudas a salir de esto, si me das un empleo, si restableces mi hogar, yo me entrego a ti, yo voy a caminar contigo. Y a veces pasa que Dios cumple y nosotros fallamos, nos alejamos de Dios. Entonces, muy interesante esto, pastor. Quería aportar algo allí, ¿no? Es que la circuncisión es un rito muy común en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, pues, nosotros entendemos que fue reemplazado por el rito del bautismo, ¿no? Pero al igual que el bautismo y la circuncisión, pueden convertirse en actos mecánicos. Es decir, este texto nos lleva un poquito más cerca del verdadero significado y sentido de lo que representaba esa acción. Nosotros tenemos muchos ritos, ustedes los conocen. Está el bautismo, el matrimonio, la cena del Señor. Y yo me cuestiono siempre cuando llega el momento de participar de estos ritos, es el hecho de que en muchas ocasiones hay más participación mecánica que corazón verdadero. O sea, porque estoy ahí, cierto, soy consciente de lo que estoy haciendo. Y a mí me llama la atención esto porque cientos de todos los judíos que persiguieron a Jesús, de hecho, estaban circuncidados, según la ley, según todos los ritos. Y bueno, no estoy diciendo que el bautismo no sea importante, por supuesto que es importante. La circuncisión fue fundamental era el rito de entrada, pero solo tiene valor cuando la persona verdaderamente lo conecta a la cabeza, a la fe. Nuestros cultos no pueden llegar a ser cultos verdaderamente espirituales o de una experiencia transformadora hasta que no conectemos nuestros pensamientos. Cuando estoy allá escuchando el repaso de escuela sabática a través del enlace de este canal o en la iglesia o en cualquier lugar, ¿en dónde está mi cabeza? Porque yo puedo estar de cuerpo presente, sin embargo, puedo alejarme rápidamente con la mente a otro lugar. Me preocupa mucho esto porque siento que es la razón por la que muchas veces no avanzamos en nuestra vida espiritual. Falta una conexión verdadera con Dios. Yo puedo estar presente aquí, pero no conectado con el cielo. Y eso es fundamental. Si hay algo importante en nuestros cultos y en las lecciones de escuela sabática, en cada uno de estos programas, es conectarnos mentalmente. Usted puede dejarlo ya apagado, encendido, y escucharlo, pero no funciona si yo no lo estoy reflexionando, viviendo, conectando de verdad a las experiencias que yo vivo día a día. Y ese fue uno de los dramas que luego llegó a tener el pueblo de Israel. Por eso Moisés les anticipó:
no es solo circuncidar físicamente su carne, se trata de circuncidar el corazón. Es a nivel interno, es el despojarnos de lo que no corresponde en la vida con Dios. Exacto, y hacerlo por un conocimiento de causa, con claridad mental, con deseo de servir a Dios, ¿cierto? De estar en esa relación con el Señor. Ahora mirando este proceso que estamos tocando, pastor, de las tablas, ¿cierto? En ese proceso, como usted dice, de abandonar las cosas antiguas, de limpiar sus corazones, cuando habla de circuncidarlo, ¿cierto? Es limpiarlo de todo lo que los alejaba de Dios. Se equivocan ellos y me llama la atención que la iniciativa de las tablas, de las segundas tablas, no es del pueblo ni de Moisés. No es que ellos dijeron, vamos a renovar, vamos a hacer esto. Dios le dice, mira, ve, y como habíamos hecho antes, vas a tomar otra vez las tablas. O sea, como usted mencionó hace un ratito, Dios vuelve a tomar la iniciativa y lo vemos desde el Edén. Cuando Adán y Eva caen, ¿quién busca a quién? El Dios que dice, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y empieza, y no solamente con Adán y Eva, cuando el pueblo de Israel fallaba, Dios venía y le decía, pueblo, te has equivocado. Hoy sí, Señor, pero si vuelven a mí, y esa invitación de volveos a mí, venid a mí, está en el Antiguo, está en el Nuevo Testamento. Me impacta el amor de Dios, pastor, por nosotros. Es impresionante el hecho de que Dios siempre esté dispuesto a retornar, a buscarnos a nosotros, a interesarnos. Lo que usted decía, a menudo las personas vinculan el Antiguo Testamento con sangre, fuego, muerte, porque piensan que ese es el Dios que presenta. Algunos hasta lo cuestionan o lo presentan de esa manera. Pero uno ve en el libro de Deuteronomio que la palabra más abundante, como usted bien lo decía, es amor. Amor. Amar. Y en ese proceso de amar, entonces, Dios nos está hablando del amor hacia nosotros, ¿cierto? Al darnos esa oportunidad, al perdonar nuestro error, perdonar al pueblo, y Dios te ama y te perdona. Es una oportunidad también para ti, apreciado hermano, hermana, amigo, amiga que nos ves, que nos escuchas, donde quieras, Dios te ama y estamos juntos conectados con Dios porque hay una oportunidad para nosotros. Pero esa oportunidad no es solo para nosotros. Aparece en Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 19, pastor. No sé si usted quiera leerlo allí. Sí. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Wow. Me llama la atención allí, pastor, cuando leo el 18. 10:18 dice que hace justicia al huérfano, a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Cuando nosotros miramos este contexto, ¿no? Porque es que a veces uno no lo mira desde la óptica de cuando escriben, el pueblo judío era un pueblo muy orgulloso, que se creía superior a los otros, que en algunos casos utilizaba el término gentil para quien no era, cierto, de la región, no era de esa familia judía, pero hay otro término que utilizaban más despectivo, ¿no? Llamaban perros a quienes no eran de su comunidad, de ese cerco. Y aquí Dios le está llamando la atención a ellos diciéndole, espérese, yo soy un juez, yo los amo a ustedes, yo los he protegido, yo los he guardado, pero dice, yo soy un Dios de toda la tierra, que habla del universo, que es creador, que es soberano, dice, y que hace justicia al huérfano, a la viuda y también al extranjero. O sea, dice, tengan cuidado con los que nos rodean, porque es que la bendición que les ha dado a ustedes es para que la compartan. Así es. Y retomando esa idea que usted presenta, pastor, uno ve que es un énfasis o es una forma también de hablarnos a nosotros. El hecho de muchas personas, cierto, cuestionan cuando algunos adventistas decimos que nosotros creemos que somos el pueblo escogido por Dios para este tiempo. No está mal, nosotros lo seguimos afirmando de paso, nosotros estamos convencidos de eso. Ahora, ser el pueblo escogido de Dios me hace a mí mejor o más importante que los demás. No. Me hace responsable. Al contrario, usted se da cuenta que el hecho de que ellos estaban siendo elegidos significa que ellos debían amar más que todos los demás pueblos. Así es. Y ese es el llamado también que nosotros tenemos hoy que hacer. El drama es que hoy, sí, pues yo puedo sacar pecho porque soy adventista, pero no se trata de enorgullecernos, se trata de entender que somos llamados a una misión mucho más alta, es mayor responsabilidad. Esa es la idea. Así es, y me llama la atención que es como si yo les dijera, mire, ustedes son especiales, ustedes son escogidos, yo los he sacado, yo los he ayudado, los he guiado y los amo muchísimo, Dios te ama. Dice, pero también no olvides de amar al que está en situaciones difíciles. Él menciona a la viuda,
Y mencioné la viuda porque en ese entonces, si una viuda no tenía hijos, era una persona que quedaba totalmente desamparada, ¿cierto? Al huérfano también y al extranjero. Es como si nos dijera, a ver, al recibir mi amor y mi bendición, ¿están ustedes impelidos, obligados, motivados, son responsables de también mostrar mi amor? O sea, mire, pasó lo ilógico de decir, no, pues yo soy consciente de que Dios me ama, Dios es un Dios de amor, y ese Dios de amor permea todo lo que toca, y si toca mi vida debería convertirse en un canal de amor y de bendición. No soy simplemente un receptor donde llega el amor y llegó aquí y aquí se quedó, y pues allá que miren a quién buscan y qué hacen, ¿no? Debe fluir. Con respecto a eso que usted dice, pastor, es importante que ese concepto fue el que Jesús tocó con la mujer samaritana, no sé si recuerda, la lección no la toca, pero es interesante que ella siempre se enfocó en esperar de las demás personas, en decir, sí, el culpable de la razón por la que yo estoy así, pensaba ella, es que la gente no sirve, los hombres pues son malos, me han dejado, pobrecita. Y Jesús le cambia el chip, le dice, mira, es que cuando el amor de Dios llega a tu corazón, va a ser en él una fuente que salte para vida eterna. No solo que Dios nos ama, esa frase es muy común, todo el mundo la escucha. ¿A quién no le gusta? Pero ¿cuántos dicen, bueno, ahora que Dios me ama, yo tengo una responsabilidad de amar a la persona con la que que está a mi lado? Hay una moneda interesante. La gente siempre mira la moneda en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy conocido, quizá uno de los versículos más conocidos en todo el mundo. Pero la gente nos mira el otro lado de la moneda, y es primera de Juan 3:16, en la que dice que Dios puso su vida por nosotros, entonces nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ese es el otro lado que ya de ese no nos gusta, porque amar a una persona que es cercana, que me trata bien, al pastor que me visita, que es gentil, que predica bonito, que huele bien, que huele rico, a las diaconisas que nos reciben, eso es fácil. Pero ¿qué del huérfano, de la viuda, de aquel hombre que huele mal, no se ha bañado, es indeseable? Un abracito. No, pero pastor, diga otras cosas más. ¿Y qué de aquellas personas que me han ofendido? Por eso que la norma del amor de Dios simplemente se tiene que utilizar, lo que usted decía ahorita, tiene que ser por gracia y por el poder de Dios, porque está más allá de la capacidad humana amar a ese nivel. Eso es claro, porque el amor humano, como usted decía, es egoísta, se centra en mí. No, yo debo ser amado. Todos tienen la necesidad de ser amados, pero muy pocos tenemos la necesidad de amar. Y pastor, a veces olvidamos algo, que tal vez lo va a tocar en un momentito, pero a veces miramos al huérfano, miramos a la viuda y decimos, ay, pobre gente, ¿cierto? Y los vemos como si fueran menos. Y a veces los miramos con lástima, y yo creo que se llama no a mirar con lástima, sino a mirar con amor. Amén. A mirar con amor. Por ejemplo, miro a leer Salmo 146, versículos 5 al 10 dice, feliz el que tiene ayuda del Dios de Jacob, que pone su esperanza en el Señor su Dios. O sea, dice feliz el que confía en Dios, el que depende de Dios. Luego dice, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contienen, que permanece siempre fiel, que hace justicia al agraviado. Y aparece algo muy similar a lo que leímos en Deuteronomio, que da pan al hambriento, libera a los presos, el Señor abre los ojos de los ciegos, levanta al caído, ama a los justos, el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano de la vida sostiene y trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre en Sión, tu Dios reina por todos los siglos, alabado sea el Señor. O sea, pastor, a veces olvidamos algo. Cuando vemos estas personas, como usted lo mencionó, vemos a alguien tal vez que no huele bien, ¿cierto? O que huele diferente. Digo esto diferente porque una vez en una reunión que tuvimos la posibilidad de estar, de esas que hace la iglesia y se reúnen en presencia de todo el mundo, me dijeron algo que yo nunca había percibido. Uno siempre cree que huele bien. Y hablando con una persona que era de la India, me decía, es que ustedes los hispanos, los latinos, huelen como a leche. O sea, eso es lo que ellos percibían. Claro. Y pues tal vez como en estos lugares del mundo consume queso, consume leche, eso uno no lo siente, como la mayoría pues estamos en el mismo ambiente. Cuando ellos pasaban, nosotros sentíamos era un olor como a ciertas especias. Sí, correcto. Y entonces me di cuenta de eso. Entonces, qué fácil es uno tener una percepción equivocada de uno mismo. ¿A qué y por qué coloco esto a colación?
Porque hablamos de la huérfana, del viudo, de la persona tal vez desvalida de la calle, del que no tiene, del que tal vez la ropa está, pero se nos olvida que a veces delante de nosotros estamos igual o peor que ellos. Así O sea, es. y por nuestros pecados éramos totalmente, el pastor hace un ratito dijo una palabra como despreciable, ¿cierto? Y aunque yo puedo estar muy perfumadito, cortado el cabello, bien vestido, y estar siendo despreciable para Dios, porque mi corazón está lejos de Él. Y lo decía el pastor, aún yendo a la iglesia, y siendo líder de la iglesia, y que cuando me paro allí o nos paramos a cantar, a tener la lección, a predicar, la gente dice, wow, hermano, hermana, uy, qué canto, qué lección, qué sermón tan poderoso. Hace tiempo, nada, no escuchábamos a alguien por aquí y sentirnos orgullosos, pero en ese momento estar, cierto, en una condición. Entonces no olvidemos, aquí Dios está enfatizando de dónde también nos sacó. O sea, sin Dios estamos así, huérfanos, desvalidos, ciegos, desamparados, pero Cristo lo hizo con nosotros y ahora quiere que nosotros repitamos, ¿cierto?, esa obra maravillosa de amor en nosotros. Ese mismo énfasis, correcto, así es. Muy interesante todo lo que usted comentaba, pastor, porque el extranjero no siempre tiene que ser una persona que vive que pues no es propia del lugar. Obviamente se refiere a todas las personas que están en esa condición de a veces puede que sea del mismo lugar, pero está en una condición de desprotección y eso hay que empezar a cambiar ese chip, ese concepto. Pastor, Deuteronomio 19:10, hay algo que nos dice que no debemos olvidar. Dios le dice, acuérdense, o sea, hay una importante razón para que el pueblo tenga presente lo que menciona Deuteronomio 10:19. 10:19. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Es el identificarse también nosotros con la misma experiencia, ¿cierto? Y bueno, el tema es que yo tuve un docente muy conocido aquí en el medio de la universidad, el pastor Víctor Figueroa. Él tenía un dicho, ¿no? Un dicho muy coloquial, pero que ilustra bien la idea. Es que a la vaca se le olvida cuando fue ternera, decía él. Y eso a veces nos pasa, ¿cierto? Qué ironía que muchas veces nosotros, siendo que de alguna manera todos somos extranjeros, porque la Biblia dice que ninguno de nosotros tiene una ciudadanía permanente en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que de alguna forma todos lo somos. Pero muchas veces nos olvidamos de eso y damos por sentada que todas las demás personas tienen cubierta su necesidad y nos olvidamos de colocarnos en el zapato del otro. Y esa es la parte como compleja de esta sociedad. Todos miramos las cosas desde la perspectiva nuestra y nos olvidamos de ver las necesidades del otro. Si el pueblo de Israel mantenía dentro de su mente el hecho de que ellos también fueron extranjeros y recordaban lo que pasaron, dijeron, no, pues. ¿Cierto? Opresión, dificultades, que los despreciaran, que se acordaran de eso. Y mire, pastor, cómo eso se relaciona a lo que mencionó Jesús en Mateo 7:12, la regla de oro, ¿no? Así que todo lo que querráis, dice aquí, lo voy a leerlo, así que todo lo que querráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. Amén. O sea, y mire que está en positivo. Hay gente que la coloca en negativo, no sé de dónde sacan. Dice, no hagas a otros lo que no... No, Dios siempre es un Dios de hacer, ¿cierto? De positivo. Dice, todo lo que querráis que hagan contigo, pues veía lo que le dice a ellos. O sea, ¿cómo hubieran querido ustedes que los trataran cuando estuvieran en Egipto, ¿cierto? Que les ayudaran, les dieran alimento. Pues sí, eso hubieran querido. Eso vamos a hacer con la gente que ahorita pasó un momento y está, ¿cierto?, en una situación como desfavorable y tal vez ustedes pueden hacer algo, están en mejores condiciones ustedes económicas o de posición. Miren que en contraste, el Israel debía ser diferente a lo que ellos habían visto en Egipto, ¿cierto? Muy diferentes. Debían ser una luz para las naciones que los rodeaban y esa diferencia se mostraría en el Dios en quien adoraban. O sea, esa diferencia no estaba centrada en ellos, en sus buenas obras, sino en el Dios que los guiaba, que les daba unos mandatos, unas ordenanzas, y cuando ellos eran obedientes a eso, entonces venían un montón de circunstancias bonitas y favorables para ellos. Su adoración, ¿cierto? El sistema de adoración al Dios verdadero. Sin embargo, su trato amable hacia los marginados pudo haber sido un testimonio poderoso para el mundo de entonces, ¿cierto? Mostrando esa manera de amar a Dios. Mire, pastor, que a veces si yo voy a compartir con alguien una verdad bíblica puede haber un prejuicio. Sí, Señor. Pero si llego con un acto de servicio desinteresado, como lo hizo Jesús por nosotros, los prejuicios
Se caen y la gente empieza a preguntar, venga, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Qué lo motivó a usted a comprarme esto y traerlo? Porque me ha pasado a veces, y creo que a todos nos ha pasado, que algunos vemos a alguien en la calle y como que uno dice, no, ve, compra algo, devuélvete y entrégale esto. Y una vez es, bueno, va uno, compra, trae, lo entrega y la gente queda como sorprendida, como, ¿y esto? Entonces siempre yo le digo, no, Dios le envió esto. Recuerde que Dios le ama. Pastor, qué importante, o sea, usted lo mencionó hace un ratito, ¿por qué es tan importante el testimonio? Muy importante eso que usted mencionaba, Pastor, porque la manera más efectiva de romper todas las barreras y todos los prejuicios, obviamente, es empezar por los actos que pueden tocar el corazón de las personas. Ahorita cuando usted mencionaba el asunto de la empatía, a una pregunta bien valiosa que todas las personas deberíamos, que estudiamos la lección de escuela sabática, debimos hacernos. Es, bueno, yo ya me coloqué realmente el zapato de la otra persona. Obvio que uno no va a vivir la experiencia de la otra persona de manera completa, porque cada quien vive de manera especial, pero sí por lo menos pensar cómo me gustaría ser tratado siendo yo el que está en ese lugar. Partiendo de eso que usted decía, Pastor, tomemos un principio, un ejemplo. Los adventistas, a veces no, tenemos un error y es dar por sentado que la otra persona entiende y comprende todo lo que nosotros hacemos. Así porque es. no lo vemos, pensamos que la persona debe verlo de la forma como nosotros lo vemos. Cientos de veces me encuentro con ese mismo problema a la hora de testificar. Cuando las personas van, piensan que las personas deben tener la experiencia que ellos, y no funciona así. La importancia del testimonio tiene que ver precisamente con eso, porque en la medida que yo me identifico con las necesidades de las personas, allí hay una puerta abierta para el evangelismo, para dar el mensaje de la salvación. Alguna vez alguien escribió y dijo que a la gente no le interesa cuánto sabes hasta que no saben cuánto tú te interesas por ellos. Así es. Esa es la realidad de la vida. Pues yo todavía no he escuchado, de pronto sí lo hay, de pronto yo no lo conozco, pero no he escuchado a la primera persona que gane a alguien para Cristo demostrándole al otro cuán ignorante es. Yo no lo he visto, pero de pronto quizás lo hay. Pero sí he conocido cientos de personas que han recibido el mensaje de Dios cuando se les muestra el carácter de Cristo transformando su vida. Así es, pastor. Se ha abierto el espacio en su corazón, ¿cierto? Cuando vieron esa luz de Cristo a través de un acto de servicio, cuando sintieron que esa persona que se acercó fue un instrumento de Dios, porque a veces pasa eso. La gente dice, wow, es que esta persona, yo he escuchado mucho la expresión, fue un ángel en ese momento, con la ayuda que nos brindó, y a veces esa ayuda no, a veces, sí, a veces ha sido algo muy especial, pero a veces ha sido algo humanamente pequeño, pero la gente lo necesitaba tanto que eso fue un vaso de agua. Pero de hecho estos días un amigo estaba montando bicicleta y estaba a punto ya de desmayarse y alguien en la carretera le dio agua y dice, wow, eso fue, mejor dicho, una bendición inmensa. O sea, un vaso de agua, pero según el momento, ¿cierto? Un agua de panela, un pan, un abrazo, una palabra especial. Vemos que también Dios nos mandó, pastor, a evitar hacer juicios de manera equivocada, ¿cierto? A juzgar justamente. Somos muy dados a juzgar de manera totalmente sesgada, según nuestra visión, lo que vemos. Por eso Dios dice que el hombre juzga lo que está delante de sus ojos, pero Dios juzga el corazón. Juzga el corazón, conoce de manera completa. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 1, 16, ¿cierto? Hay un mandato, o sea, un mandato, una ordenanza de Dios, una directriz dada por Dios. Por favor, no la comparte, pastor, si es tan amable. Sí, en Deuteronomio 1:16 encontramos un principio bien valioso. Y ahora quería recordarles algo, ahorita se los menciono. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Juzgad justamente, entre todos, el hermano, o sea, el judío, el hermano, pero también el extranjero. No juzgar así para acá, pero para ellos vamos a hacer una vara diferente, no. La manera que es una tendencia muy común en nosotros, ¿sabes? Porque el colombiano pues se siente privilegiado por ser colombiano y mira a las demás personas pues como menos, y no debería ser así. También en las regiones distintas, ¿cierto? El costeño, el país, no se trata de regionalismo ni de esas cosas. Tenemos que ser capaces de ver las cosas de manera objetiva, no parcializada.
que es un asunto muy común. Ahorita que usted mencionaba el tema de la importancia de las cosas pequeñas, recordé un eslogan que alguien mencionó. Creo que fue alguna vez una publicidad. Decía, si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. Y yo pienso que también es una excusa el que muchas veces nosotros utilizamos, diciendo, bueno, sí, el problema del hambre o de la pobreza es tan grande, realmente qué puede hacer, qué tanto puede cambiar o significar un vaso de agua. Uno diría, pues no mucho en este mundo, o tal vez una ayuda económica, no sé, alguna moneda pequeña que usted entregue. Mira, con lo que usted menciona, pastor, me hizo acordar de algo que escuché, una ilustración, que estaba una vez un señor en un país, habían aparecido un montón de estrellas de mar que por alguna situación de la marea habían quedado por fuera del agua y estaban empezando a morir. Y entonces un señor desesperado, de esos personas que cuidan la naturaleza, empezó a tratar corría y devolvía estrellas de mar. Y unos muchachos en un parquecito que estaban al lado, sentados ahí, jugando y burlándose del señor. Y le decían, deja de correr y de sudar tanto que no vas a poder salvarlas todas. Y en realidad eran muchísimas y él no iba a poder, me acordé de usted que lo mencionó, o sea, él no iba a poder hacer todo eso en todas, no iba a poder salvarlas a todas. Y que el hombre cogió y antes estaba botando montones, pero en ese momento tomó solo una. La agarró en su mano y miró a los chicos que están burlándose y le dijo, miren, tal vez no todas vayan a vivir, pero al menos esta Se va a salvar. se va a salvar. Y la tomó con fuerza y la arrojó adentro del mar. Usted le menciona algo, debemos hacer esa diferencia, si es con 1, con 5, con 10, con quien esté a la mano, como dice la Biblia, ¿no? Lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Si hoy es dar un arroz, es un arroz. Si es dar un bulto, es un bulto. Hay líderes, hay gente de la iglesia que conozco que tienen sus negocios y cuando pueden entregan cajas de aceite. Ahorita en la pandemia obsequiaron muchas cosas, pero otros que no tenían tanto, pero que llegaban con una libra de lentejas, con un poquitico y aportaban. Y todos podemos hacerlo, juzgar justamente, no hacerlo de acuerdo a nuestra fuerza, lo que... En ese asunto de los detalles, observe el texto interesante, el texto que estábamos leyendo. Dice, mire que menciona entre el hombre y su hermano. Uno pensaría, bueno, hasta ahí ya está bien el texto, es lo que hay que hacer. Los cercanos. Sí, pero el Señor añade en el pasaje, y el extranjero. Ese detalle es importante, la importancia de los detalles. El Señor se cuida incluso de aquellas personas que francamente estaban desprotegidas en otra nación. Esa era la realidad. Y yo ahorita en la mente traigo esto, ese juzgar justamente, es que si estamos en algún lugar, ¿no? Y viene alguien a sentarse a comer, que en el mismo plato que le sirvo al líder, a la persona importante, le debo servir a la persona humilde que acaba de llegar, o al huérfano, y no decir, no, pues a él, no, sírvale aquí en esto para que se lo lleve. No, debemos tratar de, ¿cierto?, de ser equilibrados. Miren lo que dice, por ejemplo, pastor, acá leo Amós 2, en relación a esto. Amós 2:6 nos dice, así dice el Señor, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no desviaré mi castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de sandalias. O sea, dice, se aprovecharon, ¿cierto? Desde su momento de dificultad, se valieron de eso y los vendieron, jugaron con ellos. Luego también leo aquí Isaías capítulo 3, versículo 14 dice, el Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, mire, contra los líderes del pueblo y contra sus príncipes, wow, los líderes, porque vosotros habéis devorado mi viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. O sea, aprovecharon tal vez un momento de, como usted lo mencionaba, tal vez una posición de privilegio para oprimir en vez de ayudar al que estaba en momento de dificultad, ¿no? Al que más lo necesitaba. Y era interesante esta parte de los líderes, ¿no? Porque obviamente pues también los pastores entramos dentro de ese grupo y también los líderes. Es una tentación sutil uno sentirse intimidado por el título o la capacidad adquisitiva o económica o la posición social que alguien ocupa. Y es casi como como algo automático, mecánico, inconsciente, tratar de manera especial a aquella persona que tiene una mayor posición en la escala social. Pero Jesús dice, no, eso no está bien. No significa que debemos tratar entonces mal a las personas que son adineradas, lo que tenemos. No está diciendo que así como tratamos de bien a aquella persona, también debemos tratar a aquellas personas que de pronto no tienen ese mismo poder adquisitivo. Alguien decía que Jesús mencionó algo bien interesante en este asunto del trabajo social. Él decía que los pobres siempre tendréis con vosotros. Por lo tanto, seguramente la misión suya y mía no es acabar con la pobreza, porque no vamos a acabar con la pobreza.
pero sí es darle dignidad a esa persona. Y dentro de darle dignidad, si hay algo importante, es la manera como yo trato a esa persona. Así es. Porque la dignidad empieza por ahí. Si de la manera como lo trato, ahí le transmito si realmente lo considero un hijo de Dios o no. Así es, pastor. Y mire, en lo que usted menciona, tal vez yo como para ir cerrando, a veces creemos, ¿no?, que por conocer la Biblia, la doctrina, por enseñarla, por ser líderes, como usted menciona, conocer todas las verdades bíblicas sobre el diezmo, el infierno, el santuario, la venida de Cristo. Pero todo eso, si no tratamos a la gente de la manera correcta, pierde. O sea, ¿a qué voy con esto? Leyendo Santiago 1:27, dice, la religión pura y sin mancha, ¿cierto? Y la religión pura y sin mancha es esta. Y uno espera que dijera, no, pues que seas muy conocedor de la Biblia, pero dice algo diferente, dice, y la pura y sin mancha delante de Dios, no delante de la iglesia, delante de Dios el Padre, es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas que están en tribulación y que nos guardemos sin mancha. O sea, es conocer la verdad, caminar con Dios fielmente, pero eso también se ve reflejado en el trato hacia el huérfano, la viuda y el extranjero. Muy importante eso. No se trata de cuestiones teóricas, no se trata de cuántos títulos de teología uno puede conseguir. No, qué bueno, todo eso hace parte, ¿no? Pero lo escandaloso de la religión es que hable del amor y usted no ame. Es una cosa irónica, no se puede. El tema es la práctica de la religión. Usted quiere ser un cristiano, no necesita conocer tantas doctrinas y tantas cosas. Necesita saber que usted debe guardarse sin mancha del mundo y practicar el amor con aquellos que lo necesitan. Ok, pastor, para ir cerrando, un pensamiento que usted le deja, este tópico del extranjero dentro de tus puertas, ¿cómo podría ser resumir lo que hemos estado haciendo en esta lección de esperanza? Bueno, yo lo resumiría diciendo ese eslogan, esa frase me gustó mucho, siempre la llevo en mi corazón. El tema del énfasis social es que algunos cuestionan diciendo, bueno, pero es que siempre vamos a tener pobres, lo importante es la misión. Algunos hasta utilizan el trabajo social como una excusa para hacer proselitismo. Y dicen, no, pues si no aceptan, al que no acepte no hay que darle. Y no se trata de ayudar a las personas de manera desinteresada, ¿cierto? Pero si yo no puedo hacerlo todo, tengo que hacer la parte que me corresponde a mí, porque Dios sí me considera responsable a mí de esa parte. Tal vez no puedas hacerlo todo, pero hay que hacer lo que podamos. Y el trabajo social y las necesidades y las viudas y interesarse en ellos, no se trata de si ellos se convierten o no al cristianismo, se trata de ayudarles y darle dignidad porque lo necesitan, porque ese es Dios. Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. Así es, nos da lo que necesitamos y en ese necesitamos tú y yo. Tal vez esta parte con la que yo cierro es tú y yo podemos ser el agente de Dios en esa necesidad de alguien. Nunca olvidando de dónde hemos venido, porque ahí creo que lo hemos tocado muchas veces, nos repitió, de dónde te traje, recuerda que fuiste extranjero, que pasaste momentos difíciles, trata a otros de la misma manera en que quisiera ser tratado y como yo te trato, o sea, Dios nos trata con tanto amor y es una manera linda de compartirle a otros de que Dios está en tu vida y que Dios está en la mía. Hoy te invito, termino con eso, seamos un milagro en la vida de alguien, mostrándole que Dios es real, con una palabra, con un acto de amor y de servicio de parte de Dios hacia otros. Gracias por acompañarnos. Recuerden dejarnos su nombre, de dónde nos acompañan, cuál es esa petición especial, porque con el equipo estaremos orando por ustedes. Vamos a finalizar con una oración, pastor. Vamos a hacer nuestros ojos para orar. Bendito Señor, gracias por siempre regalarnos lecciones que nos llenan de esperanza, de confianza y que nos permiten ver, Señor, que a pesar de nuestras incapacidades nos quieres utilizar como instrumentos de tu amor. Bendice al pastor José, Señor, a su esposa, a su ministerio, Señor, su liderazgo. Permítenos a él, a mí y a todos los que nos conectamos a esta hora y a los que van a ver este mensaje, Señor, poder convertirnos en agentes de bendición, en canales por los cuales pueda fluir tu amor hacia los huérfanos, las viudas, las personas en necesidad. Que nunca utilicemos, Señor, algún privilegio que nos des para pisotear a alguien, sino que utilicemos cualquier posibilidad que tengamos para servir y para amar, amén, mostrando que el amor de Jesús está en nosotros. Amén. Llénanos de tu paz, pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Gracias por su compañía. Recordemos que estaremos juntos cada vez que Dios lo permita compartiendo lecciones de esperanza.